Ahora sí le saludamos, ya está aquí con nosotros. Él es el teniente coronel Juan Álvarez de Sotomayor, es jefe de Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Y es un placer, como siempre, contar con tu presencia aquí. Juan, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y el placer es mío. ¿Qué tal el año 2021? ¿Cómo ha cerrado para la unidad de delitos telemáticos? ¿Exhausta? Un año un poco diferente, ¿no? Un poco diferente porque hemos salido del año pasado, del 20, que era el COVID, la pandemia, que nos quedamos todos encerrados en casa, y este año pues ha sido el año de intentar volver a la normalidad, que no lo hemos conseguido. Y es verdad que en el ámbito de la ciberdelincuencia igual, el cambio ha sido bastante grande. ¿Vale? No tenemos a lo mejor un poco... la delincuencia sigue creciendo, pero lo que sí que hemos visto ha sido un cambio muy grande hacia las ciberestafas. Yo creo que a día de hoy las ciberestafas con el ransom son los grandes protagonistas en el año 2021, ¿vale? Y eso es lo que hemos visto también en los números, ¿no? Como si repasamos un poquito los números, es curioso, ¿no?, que con la pandemia el crecimiento de los delitos ha disminuido. No quiere decir que tengamos menos, sino que la pendiente que teníamos de crecimiento, que estaba disparada, ha disminuido y hemos pasado de crecer del 36% cada año, que es una locura ya, 36%, a un 32%. No es mucho la caída de la pendiente, pero bueno, es representativa. Y luego hemos pasado de que el 80% de los delitos que conocíamos eran ciberestafas a más del 90%. O sea, de alguna forma lo que estamos viendo es como toda la delincuencia está girando, se está derivando a eso, a ganar dinero seguro y rápido. Oye, Juan, una pregunta le formulo y ahora, por supuesto, seguimos comentando. ¿Por qué crece la ciberdelincuencia? ¿Porque hay cada vez más ciberdelincuentes? Antes había 100 y hoy hay 200. ¿Porque son esos 100 más eficaces y más rápidos y sacan mayor provecho del tiempo? ¿O porque cada vez somos más ingenuos y nos dejamos estafar gente que quizás creía que tenía cultura de ciberseguridad y no nos dejamos estafar? Somos finalmente víctimas de una ciberestafa. Te voy a poner un ejemplo antiguo, una anécdota que yo creo que es bastante visual, ¿no? Me acuerdo en el año 90-2000, ¿vale? Uno de los grandes delitos informáticos era todo el tema de copiar los CDs y salir a la calle con la piratería de CDs, ¿no? Vale, me acuerdo una vez que detuvimos a una persona con la cual luego entablamos un poco de amistad y el hombre decía, mira, yo vine aquí a España y me puse a vender, pues eso, corbata, ropa y tal, y cuando veía que el de al lado vendía CDs y vendía 400 CDs y yo vendía una corbata, dije, se acabaron las corbatas, a vender CDs. Y tenía 8 pisos en Madrid donde solo se dedicaba, con 2 torres en cada uno de los pisos, contrataba a otros inmigrantes y solo se dedicaba a grabar CDs y luego a sacarlos a la venta, ¿vale? Pues es algo parecido. Es lo que te contesto. Es muy fácil a día de hoy. La tecnología nos aporta un grado de, primero, de facilidad de montar esquemas de estafas y seguro, me aporta un grado de seguridad y de anonimato en la red tan grande, ¿vale?, que luego me añade lo último, que es un poco la moda ahora con todas las criptodivisas. Me permite mercadear, tener esos instrumentos económicos para poder mercadear en el ámbito de la ciberdelincuencia o el cibercrimen. Pues perfectamente respondido. Hay un escenario que permite y que favorece pues ese crecimiento, claro. No, desde luego, o sea, y la verdad es que el ritmo al que va creciendo la tecnología, e incluso se podría hablar de un crime as a service, yo creo perfectamente, igual que hablamos del software as a service, hay un crimen as a service que está poniendo en manos de delincuentes una tecnología que les facilita, como bien dice Juan, toda esta parte de estafas y de sacar dinero, y se está dando un poco, yo creo, a veces la tormenta perfecta si lo juntamos con criptodivisas, que hayas podido, yo creo que hablábamos antes igual lo que hacían los malos eran vaciarte la cuenta y tener que repartirla con mulas y sacar ese dinero con mulas. Ahora ya las mulas yo creo que se han quedado sin trabajo. No, sigue habiendo mulas, pero de otra forma diferente, ¿eh? Muchas veces lo que hace la mula en realidad ya no es ser una mula activa, sino esa mula pasiva que lo único que hace es dar de alta infraestructura,
sea, teléfonos móviles, o sea, telefonía móvil sí, y cuentas corrientes para que un tercero las utilice. No ha hecho otra cosa más que dar de alta y entregarlas. Pero es muy importante lo que has dicho, ¿no? Las criptodivisas al final, aparte son un vehículo de especulación. Acaba de publicarse un informe de la principal empresa que se dedica al análisis, a la inteligencia de criptodivisas, como es Chain Analysis, que es la herramienta que nosotros utilizamos para hacer todo el traceo y las investigaciones de criptodivisas. Acaba de publicar su informe que viene a decir más o menos que solamente un 7% más o menos del movimiento de criptodivisas está vinculado con actividad delictiva. ¿Vale? Y en números es verdad que ha crecido 1.000 y pico de un año para otro, pero es que estamos diciendo que la capitalización de las criptodivisas también han crecido en ese sentido. Entonces es un poco proporcional, pero es un 7% todavía residual, pero vamos a ver cómo poco a poco en los próximos años va a ser decisivo. Se está convirtiendo en un valor refugio, ¿no? Exactamente, va a ser el instrumento principal en la ciberdelincuencia, que era un poco lo que Pablo acaba de decir. ¿Qué es lo que estamos viendo últimamente? Pues muchas de esas campañas de phishing que nos intentan robar las credenciales y el factor segunda autenticación que reconfiguran mis servicios de banca online. Antiguamente lo que había era esas transferencias, esas cuentas intermedias de esas mulas, pues ahora directamente se están comprando criptodivisas, o sea, toman posesión de mi banca online y lo que hace el delincuente es directamente dar orden de compra de criptodivisas e inmediatamente eso se transforma en criptodivisas que rápidamente extraen de los exchangers con una seguridad casi absoluta. ¿Vale? Ahí tenemos que estar nosotros para buscar, como siempre, como la delincuencia tradicional, buscar el error que cometen los delincuentes para estar en ese momento y poder identificarlos, qué es lo que hacemos, y nos llevamos grandes sorpresas y muchas de las investigaciones acaban siendo exitosas, ¿no? No existe, siempre dice, existe el delincuente perfecto. No, pero hay que estar ahí, ¿no? Hay que meter muchas horas, invertir mucho en tecnología. Y bueno, así la apuesta de la Guardia Civil un poco es eso. Hemos crecido, una de las cuestiones que me preguntabas al principio, en el año 2021, estamos creciendo muchísimo, estamos incorporando mucha gente. La Guardia Civil acaba de crear unos equipos que le llamamos los equipos @ en cada una de las provincias, muy enfocados para tratar con las víctimas, porque a las víctimas también hay que asistirlas a la hora de ser víctimas de este tipo de delincuencia, ¿vale? Y todo eso lo tenemos que perfeccionar para mejorar, sobre todo, que es la clave en todo este tema, es mejorar en la inteligencia que tenemos y que generamos para luchar contra la delincuencia. Ahora, si te parece, hablamos de la eficacia del trabajo que hacéis en Guardia Civil, la detención o la desarticulación de bandas y sobre todo de los perfiles. Ahora sí que les lo comentamos. Pero bueno, Moni, tú seguro que también tienes muchas buenas preguntas. Sí, Juan, pues justo nos estabas comentando los equipos @, y precisamente hace unas semanas un compañero tuyo de Guardia Civil, Antonio, que es oyente del programa, si nos está escuchando. Un saludo para Antonio y todos los oyentes. Un saludo para él. Y me parecía muy representativo porque me imagino que precisamente en este tipo de entornos pues más locales, por así decirlo, ¿no?, atenderán precisamente este gran número de estafas, que sea el 90% de los ciberdelitos las estafas, es muy significativo. ¿Creéis que está influyendo la pandemia, este aumento de las estafas, en dos sentidos? Por un lado, es verdad que decías que es más fácil para ellos montar estafas, o relativamente fácil, pero el usuario también debería tener o debe tener algún papel, en el sentido de que las estafas también están vinculadas a la crisis sanitaria, pasan más horas en Internet con todo el tema del teletrabajo. ¿Ha influido todos estos factores? Yo creo que lógicamente tienen que influir a la fuerza. Pero es verdad que desde un punto de vista de los números, esos factores no han influido en que haya un crecimiento exponencial, porque no lo hemos visto. ¿Qué es lo que hemos visto? Que a lo mejor las cartas nigerianas de toda la vida, a través de Internet, que todavía siguen dando la lata, ojo, pues muchas de esas estructuras delincuenciales lo que han acabado, lo que han dirigido parte, no todo, parte de su actividad delictiva es orientada al coronavirus y a la pandemia. Por eso hemos visto estafas, por ejemplo, en la venta ahora mismo. ¿Qué es lo que más se demanda ahora? Los test de antígenos. Pues lógicamente siempre habrá estructuras organizadas de delincuentes que se organicen para crear esos esquemas de estafa y obtener unos beneficios relativamente importantes en muy poco tiempo.
y además totalmente estructurado y con un nivel de seguridad muy grande. Ese es el problema que tenemos, por eso se crean los equipos @, porque lo que tenemos que evidenciar es en poco tiempo que se presentan 100 denuncias a lo largo del territorio nacional vinculados con los mismos hechos delictivos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, de ahí esa necesidad de poder integrar la información para poder evidenciar esas tendencias y no tengamos, pues eso, 15 o 20 juzgados investigando lo mismo, perdiendo recursos, perdiendo horas y no llegando a ningún lado al final, porque está todo el mundo investigando lo mismo sin compartir esa información, ¿no? ¿Cuáles son, Juan, las mayores ciberestafas que habéis visto, que estáis viendo, las que se producen por phishing del SMS? Porque, bueno, a mí es que me llegan de todo. Todavía me llega algún correo nigeriano en el que he heredado mucho, pero no sé cuáles ahora mismo un poco las que todavía siguen siendo efectivas, eficaces entre la población. Ahora mismo, por ejemplo, se está perfeccionando, y tú lo has dicho, otra vez está pegando fuerte los SMS, el phishing por SMS, ¿no? El smishing. Pero de tal forma que son capaces de emular el SMS del propio banco. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues, por ejemplo, tú ves en tu teléfono móvil, cuando recibes los SMS del banco, cómo se agrupan todos uno detrás de otro bajo la misma numeración del banco. Pues los malos son capaces de enviarte un SMS que se cuele dentro de ese hilo, ¿vale? Y tú ya directamente lo des por bueno. El mensaje puede ser de todo. Los hemos visto que te hemos bloqueado, o por favor te vamos a dar información nueva, o hemos aportado. Eso es lo de menos, ¿no? Entonces el usuario ingresa en el link que le trae el mensaje, ingresa sus credenciales de acceso e inmediatamente y en pocos minutos recibe una llamada de teléfono. Desde el mismo teléfono que utiliza el banco para ponerse en contacto con el cliente. O sea, son capaces también, a través de, entre otras tecnologías de llamadas internacionales, son capaces de emular el número de teléfono desde el que habitualmente te llama el banco y un call center delictivo, que los hemos visto, si buscáis un poquito en YouTube, en Reino Unido estuvieron pegando mucho, desde la India, pues muy parecidos, call center donde una persona de forma totalmente amigable y con un conocimiento muy grande del funcionamiento del banco que están suplantando, pues obtiene el resto de la información que necesitan para que, lo que hemos dicho, resetearte tus cuentas, entrar en tu clave, entrar en tus servicios bancarios. No hace falta resetearlos, o muchas veces sí, depende de la manipulación. Te reseteo las cuentas, entro dentro de tu banco y ¿qué es lo que hago? Lo que acabamos de decir, comprar criptodivisas. Eso es lo que estamos viendo últimamente como más novedoso y además que se está replicando en todos los bancos, ¿vale? Y es muy difícil porque al final el banco dice, yo es que aquí no tengo ningún tipo de actuación desde un punto de vista que a mí lo que hacen es suplantar mi identidad y mis mecanismos de seguridad por un tercero. Sí, el banco no puede nada más que decir, oye, que yo nunca te voy a enviar un SMS, ¿no? Pero ahí pasamos otra vez a otra de las grandes cuestiones cuando hablamos de estos temas. Tenemos que concienciar a la sociedad, claro que hay que concienciarla, lógicamente, ¿vale? Hay que concienciarla como hemos hecho en el ámbito, por ejemplo, siempre utilizo y generalmente siempre lo usamos todos, muchas veces, ¿no? La similitud del tráfico, ¿no? Tenemos que concienciar a la gente de no cruzar por un sitio no estabilizado, pero y pararse en un semáforo, no saltarse los semáforos y tomar las medidas de precaución. Pues eso lo podemos trasladar a Internet. Pero también en el tráfico hacemos algo que es súper importante y además la Guardia Civil juega un papel primordial. ¿Quién se dedica a ver que no haya un socavón, que las distintas medidas de seguridad del tráfico, ¿vale?, están bien puestas y están actualizadas las medidas de seguridad en una carretera? Pues, por ejemplo, fuera de lo que son las ciudades, la agrupación de tráfico, ¿no? Si hay un socavón, porque tú imagínate que vas por una autovía a 120 kilómetros por hora y te encuentras un socavón en la carretera, pues puede afectar a la integridad física, te pueden matar en ese accidente, ¿vale? Pues eso ahora, si lo trasladamos a Internet, es lo que no tenemos. El símil sería, que lo hablábamos antes, necesitamos integrar la información de todos los actores, principalmente prestadores de servicios digitales. Tenemos todos que integrar esa información, eso sí, siempre asegurando la privacidad de los usuarios a los que yo le doy servicio. Pero podemos intercambiar datos
Entre todos podemos intercambiar datos sin que afecte a la privacidad de un usuario. Voy a poner un ejemplo. Vemos el esquema este de SMS, a este señor le llaman un call center y ingresan en su página web. Bueno, el fingerprinting, por decirlo de alguna forma, el fingerprinting que deja el usuario que ha dado la orden de compra de criptodivisas, ¿vale? Ese, que ahí podríamos identificar el terminal con el que se ha accedido a la cuenta. Podemos identificar, lógicamente, la dirección IP y podemos identificar muchísimos datos más, ¿vale? Como la resolución de la pantalla, el sistema operativo que utiliza. Es que podemos ver si utiliza una máquina virtual, por ejemplo, también. O sea, el fingerprinting que se te puede hacer por parte de la empresa o del banco es muy grande. El propio banco, a partir de esos indicadores iniciales, puede ver si el mismo perfil ha accedido a otras cuentas del banco, sin que afecte a la privacidad de ningún usuario, ¿vale? Y puede identificar otros comportamientos que haya podido hacer el malo dentro de sus sistemas. Y esa información se puede compartir con otros bancos, y otros bancos nos dirían, oye, pues hemos visto los mismos indicadores de compromiso en las mismas actividades delictivas. Y luego pasaríamos a los operadores de comunicaciones, que a partir de la telefonía nos podrían hacer tranquilamente la investigación para ver cómo esas llamadas internacionales o nacionales las podemos cotejar sin llegar en ningún caso a afectar a la privacidad del propietario de esos números. Pero con toda esa información sí que podríamos perfectamente identificar cuáles son esas técnicas, esas tácticas, esos procedimientos que utilizan las distintas estructuras organizadas de ciberdelincuentes para que eso luego se transforme en un informe o policial o un informe de la Fiscalía para podernos ir al juzgado y ya romper esa privacidad y ya poder contar con todos los elementos necesarios para identificar a esas estructuras delincuenciales. O trabajamos así o no podemos. Dicho de otra forma, si seguimos trabajando en que la seguridad recaiga sobre la concienciación del ciudadano, no vamos a llegar a ningún lado. Porque al ciudadano no le podemos dar la responsabilidad de decirle, tú tienes que saber perfectamente si el mensaje que recibes es de tu banco o no es de tu banco. O ingresar en la página web del negocio en el cual estás buscando comprar esa televisión o ese producto de electrónica que estás buscando, la responsabilidad es tuya de saber si el portal es bueno o es fraudulento. Es que eso es un error. ¿Es importante formar y concienciar? Perfectamente. Y hay que invertir un montón. Pero ahí no nos podemos quedar porque no vamos a llegar a ningún lado. Estoy de acuerdo, o sea, el mensaje se queda bastante corto y sobre todo descargar la responsabilidad en personas que quizá no tienen esa formación, ya no digo en ciberseguridad tecnológica, es un poco pues dejarles un poco en medio de la jungla de alguna forma. Pero bueno, yo creo que de alguna forma hay que trabajar en esa cooperación, como bien marcas, y habrá que ir bien definiendo quiénes son los que establecen este tipo de medidas. Yo quería volver un poco, que nos hemos quedado yo creo al final sin la pregunta un poco, de ver cómo había ido el año pasado en cuanto a operaciones, si se ha detenido, si se ha perseguido y si realmente se ha podido llegar a coger a delincuentes, porque muchas veces nos queda la sensación de que queda impune el, sí, claro, el como crimen, todo es cripto, fácil. Como no tiene está en la nube, está rostro, por allí perdido, no tienen nombre. Pero no significa que no podamos identificar a las personas que hay detrás de las distintas direcciones de criptodivisas. Pues mira, hemos tenido operaciones muy importantes, pero también es cierto, y siempre lo digo, muchas veces cuando nos presentan una denuncia a una víctima o una organización, quieren resultados inmediatos y la investigación criminal es muy lenta, muy lenta. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues mira, y lo sabes porque lo hemos comentado, iba a dar una charla, bueno, la charla que doy todos los años en las jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional, y vamos a explicar una operación que de alguna forma evidenciaba, ¿vale?, que sí que se puede llegar a identificar a partir de esos indicadores de compromiso que te pueden identificar que hay una APT famoso detrás del ciberataque, pues íbamos a explicar una operación que estamos llevando a cabo, donde a partir de esos indicadores que podrían pensar que había una APT, al final lo que teníamos era una estructura organizada en España que había hackeado una organización, pero la investigación todavía continúa. Sigue en secreto de sumario y yo estaría encantado de comentarlo. Pero bueno, hemos tenido operaciones en el ámbito de criptodivisas, que sí, eso sí que lo comentamos y lo hicimos público, que tuvo bastante repercusión, porque se nos
no es que se nos escapara, sino que la persona que había montado el esquema de inversiones en criptodivisas, que en 72 horas ganó más de 500.000 euros creando una nueva moneda de criptodivisa, y la verdad es que estaba muy bien montada. Por ejemplo, es curioso porque contrató un actor español para que hiciera los vídeos de captación de clientes, ¿vale? Que esta mañana he estado viendo en el telediario que volvía a salir la noticia de las inversiones en criptodivisa, y como tenemos en Facebook lleno de vídeos de gente que intenta engañarnos para invertir en criptodivisas, ¿vale? Pues en este caso contrató a un español, obtuvo un montón de infraestructura de cuentas bancarias en España para mover el dinero, ¿vale? Y este tío además, lo curioso del tema es que utilizaba Binance, y una moneda que tiene Binance propio para gestión de criptodivisas internamente, que te permite sacar, si no me equivoco, eran hasta 50.000 euros sin utilizar los procedimientos donde te tienes que, los famosos procedimientos Know Your Customer, ¿no? Pues Binance hasta los 500.000 euros no te exige dar de alta cuentas, no te exige el procedimiento de Know Your Customer para dar de altas. Entonces pedía que le pagaran con esa moneda propia de Binance hasta 50.000 euros en distintos wallets de criptodivisas, que inmediatamente él sacaba fuera de Binance en bitcoins, para luego, lógicamente, con procedimientos de ocultación de criptodivisas, ya lo sacaba a través de wallet totalmente anónimos, ¿vale? Eso, y al finalmente, después de mucho trabajo, identificamos a la persona, estaba en Málaga, vivía con identidad falsa en España y tenía un requerimiento del FBI de hacía 4 años también por esquemas iguales de estafas. Problema es que hubo tanta tensión, ¿vale? Los clientes le hackearon la infraestructura, le entraron dentro de los servidores y extrajeron toda la información de los servidores y la compartieron en este caso con nosotros, la compartieron, nos notificaron, oye, mira, he sido víctima y he obtenido esta información de los servidores, tal y que cual. Eso nos ayudó, lógicamente, a perfilarlo y por fin acabamos identificándolo. Pero claro, las víctimas hicieron tanto ruido en la red que el hombre, el malo, se asustó y se nos escapó a Estonia antes de que pudiéramos identificarlo. Y ya a través de los distintos instrumentos de cooperación policial, pues ya la información de su identidad falsa la compartimos con Estonia, con el FBI, y ya lo detuvieron en Estonia porque también tenía antecedentes de tal. Es un gran ejemplo de que aquí tenemos que poner todos un poco de nuestra parte para trabajar en este tipo de estafas, ¿no? Y que al final podemos llegar a identificarlos. Otras veces no, pero si no, esto es como en otro ejemplo, ¿no? Si tú no vas a buscar el éxito de la investigación, si no dedicas tiempos y esfuerzos, lógicamente nadie va a venir a decirte quién es el responsable o la organización responsable del delito, ¿no? Oye, Juan, lo buscaba el FBI hace 4 años, identidad falsa, vivía en Málaga, huido a Estonia, en fin, es como quien dice un perfil de película. Entiendo que todos los perfiles no son así. ¿Qué perfiles nos encontramos de ciberdelincuentes aquí en España? Pues siempre, eso es una pregunta que muy habitual que me hacen. No existe un perfil único. Se ha intentado hacer perfiles y nos encontramos de todo tipo de perfiles, ¿vale? Te puedes asustar desde... Ahora, sí que es cierto que hay un elemento muchas veces muy común, que es la falta de estructuración familiar dentro de las personas que se dedican a estos temas, ¿vale? Familiarmente tienen bastantes problemas de estructura familiar en su vida, una vida desordenada. Generalmente nos encontramos eso. No quiere decir que sea un elemento diferenciador, pero es verdad que es el elemento que más nos encontramos, y luego nos encontramos de todo tipo. Grandes conocimientos técnicos, informáticos, no necesariamente tantos. Vas a encontrar de todo tipo, ¿vale? Vas a encontrar gente con unos conocimientos muy, muy avanzados y otra gente que sabe manipular a los que tienen los conocimientos para hacerlo. Eso lo encontramos mucho últimamente. Sí. Acabamos de hacer en otra operación donde el que sabía un montón era manipulado por su cuadrilla de amigos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Qué fuerte. Pero es la delincuencia de la calle. Al final los grupos organizados son un poco eso, ¿vale? Las estructuras organizadas de crimen organizado, ¿vale? Siempre hay gente que trabaja para la organización que son manipulados por los que mandan, ¿no?
Y luego los denominados ingenieros sociales, que también se dedican básicamente a manipular. Ahí, además, no hace falta tener mucho conocimiento técnico, con que sepas por dónde tirar y cómo encontrar esa parte vulnerable, ¿no?, de nosotros mismos. Hay que ser un poco psicólogos también. Y hay algo que los usuarios se preguntan mucho, y empresas también, y es si tienen que denunciar, cuándo y cómo. Porque hay veces que o no se atreven, o por desconocimiento no saben hacerlo, o les parece poco y no quieren saturar. Por ejemplo, si es una estafa que estamos hablando muy grande, de miles de euros, lo harán seguro, pero a lo mejor si estamos hablando de estafas más pequeñas, 10, 20, 30 euros, algo que no parezca tan grande, o no se atreven o les da vergüenza. Pero hay ocasiones que habéis contado que para llevar a cabo vuestras investigaciones os importa mucho tener mucha información y muchos casos. En el ámbito de estas estafas, ¿qué hay que denunciar y cuándo? ¿Qué hay que denunciar? Lo que hay que hacer es denunciar, que eso es lo más importante. La cifra negra todavía sigue siendo muy grande. Desde un punto de vista de las empresas, hay muchas empresas que se asustan. Cifra negra, perdona Juan, es los casos que se cometen pero que no se denuncian. Que no se denuncian, exactamente. Por ejemplo, en el Reino Unido sí que existe, el único informe que yo conozco que da números, por ejemplo, es en el Reino Unido, que hablan de un 35% de hechos de ciberdelitos que no se denuncian. Entonces, si aquí lo trasladamos a España, como mínimo vamos a tener ese 35%, y yo creo que bastante más, a lo mejor no mucho más, pero bastante más lo tenemos. Lo principal es denunciar, es acercarse, igual que sufrimos un delito en la calle y vamos a presentar la denuncia, pues hoy también lo podemos hacer en el mundo digital, acercarse a través de las redes sociales, del correo electrónico, de los distintos medios de comunicación digitales a las distintas unidades de cibercrimen, que creo que nos vamos a Google y no vamos a tardar mucho en encontrar cuáles son esos medios de comunicación. Primero hacer esa comunicación, ese primer contacto, y a partir de ahí nosotros les vamos a orientar, pero es importantísimo, aunque sea algo que parezca a ellos que no tenga mucha importancia, porque han sido estafados por 20, 30 euros, da igual, pero es muy importante a lo mejor el portal donde ha sido, la información que nos puede aportar, ¿vale? Todo lo que, todos esos indicadores de compromiso que nos pueda aportar ya desde el primer momento, perfecto, pero en la gran mayoría de los casos, si son casos un poquito ya vemos que tienen consistencia, les vamos a pedir que nos den más información, nos vamos a poner en contacto con ellos y les vamos a ir requiriendo distinta información, pero es importantísimo, porque al final, si tú has sido estafado y no denuncias, estás haciendo que el de al lado también vuelva a ser estafado porque tú no lo has denunciado. Es evidente, ¿vale? Son las mismas reglas que nos encontramos en el mundo físico, ¿vale? Pero lo que pasa que en este caso encontramos la cantidad de portales y la cantidad de esquemas y de webs que intentan engañarte, pues es muy alto, y los malos cada vez lo hacen tan perfecto que todavía recibimos muchas consultas. Nosotros vamos a ver la página web y nos cuesta saber si la página web es buena o es mala. Y Juan, y volviendo un momento antes en lo que estábamos hablando de esa cooperación internacional, ¿cómo es la cooperación internacional, o los mecanismos, las vías que tenéis para poder trabajar y luchar contra el crimen? Pues mira, yo ahí te diría la cooperación policial o judicial internacional es excelente, ¿vale? Tenemos mecanismos, existen además normativa que nos permite el intercambio de información, ¿vale? Por ejemplo, existen redes 24/7 de apoyo en materia de cibercrimen, ¿vale? Que somos nosotros y Policía Nacional puntos de contacto en esa red, y por ejemplo hace poco hemos hecho actuaciones como la preservación del contenido que hay en distintos servidores porque pertenecían a paneles de mando y control de Motet. ¿Vale? Acabamos también de recibir otra asistencia para también hacer otra preservación de un ordenador que estaba haciendo funciones de panel de control de Dridex. ¿Vale? Nosotros hacemos la preservación de dichos servidores, ¿vale? Y lo ponemos a disposición de las autoridades judiciales para que cuando entre el requerimiento internacional, pues las autoridades judiciales, como ahí sí que afecta a derechos fundamentales la información contenida, que a través de los distintos mecanismos de cooperación internacional, judicial internacional, podamos responder a esos países, e igual que nosotros. Por eso es tan importante lo que decías de las denuncias, ¿no? Muchas veces digo, por ejemplo, en casos de ransom es importantísimo contar con las empresas de ciberseguridad, las que van a hacer esos análisis forenses de las redes empresariales que han sido afectadas por un ransom. Es importantísimo contar lo más rápido posible con los indicadores de compromiso iniciales del ciberincidente, porque nos va a
permitir a nosotros pedir esa preservación de ese panel de mando y control o pedir esa preservación de la información exfiltrada, que va a ser en la gran mayoría de los casos, que ese es otro problema en los temas de ransom, que siempre cuando vienen y nos denuncian un ransom, siempre nos dice la empresa, no ha habido exfiltración, y a los 4 o 5 días, ¿vale?, ya vienen diciendo, bueno, sí, ya lo hemos detectado y ya hemos tenido exfiltración. Generalmente siempre va a haber exfiltración, pero es muy importante, por eso foros, ¿vale?, y cadenas de radio como esta permiten que los cuerpos de policía y las empresas de ciberseguridad, ¿vale?, estemos cercanas y estemos luchando contra este tipo de amenazas codo con codo para que, oye, Juan, en un momento dado, oye, me ha presentado una denuncia tal empresa, quieren presentar la denuncia, pero ya tengo los indicadores de compromiso, los podemos intercambiar ya con vosotros para que vayáis utilizando las primeras medidas. Por ponerte un ejemplo, y siempre pongo el mismo y puedo dar hasta la información. No sé si sabéis que en enero del año 2019 Abanca sufrió un hackeo, la red, y dieron órdenes de transferencia por valor de 15 millones de euros y tuvieron que parar la red de cajeros automáticos una mañana. No hubo problema, ahí se trabajó muy bien, se hizo la mitigación de forma adecuada, la empresa que les asistió, además, les asistió desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista técnico, haciéndoles la detección del incidente y mitigando dentro de la red informática para contener las derivadas que había del hackeo, e inmediatamente la parte legal nos iba a nosotros notificando los indicadores de compromiso y toda la información que iba saliendo del incidente. Eso nos permitió que a través de la red de 24/7 dar órdenes de preservación y de bloqueo del dinero que se había transferido y se quedó bloqueado. En ningún caso llegó a los autores del incidente. Otra cosa es que de la investigación criminal, ¿vale?, pues todavía nos cuesta mucho el poder progresar hasta identificar a las personas responsables. Ahí está la investigación. Pero es un buen ejemplo. Bloqueamos todo el dinero y eso hizo que, lógicamente, que los autores del incidente no consiguieran, ¿vale?, lo que habían intentado. Objetivo. ¿Vale? Que bloquear el dinero es lo más importante, les dejan sin su objetivo. Uh-huh. Vale, pero en los casos de ransom es muy, muy importante poder hacer esa preservación y el bloqueo de la información exfiltrada, que la vamos a encontrar, ¿vale?, en esas direcciones IP. Por eso es tan importante que trabajemos de forma conjunta. Ahora, a nivel de Europol ha creado un mecanismo que es muy innovador, que si lo buscáis un poco en Internet viene recogido, que es el JCAT. El JCAT es un grupo de trabajo, un grupo de personas que hay permanentemente en Europol, ¿vale?, a disposición de las unidades nuestras, o sea, son gente nuestra que hemos desplegado ahí y está para intercambiar información en tiempo real en una investigación. Ejemplo, yo inicio una investigación donde tengo derivadas en Alemania, en Reino Unido todavía, Francia. Yo subo la investigación al JCAT e inmediatamente la persona que yo tengo ahí intercambia los indicadores y la información de la investigación con los responsables de esos cuerpos de policía, que a su vez lo trasladan de forma inmediata a los distintos países para hacer esas preservaciones, para hacer esas gestiones, el poder identificar una dirección IP, el preservar todos los datos de contratación de servicios digitales para que cuando lleguen los mecanismos podamos contar con esa información y no se pierda por el camino. Ese es, sin lugar a dudas, un trabajo complejo, un trabajo colaborativo, un trabajo intenso que hoy nuestro invitado nos ha trasladado, ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros y darnos esperanza en que, pese a que esto sube y pese a que somos pues muy vulnerables, también hay métodos para evitarlo. Si no somos capaces nosotros de evitarlo, pues igual la Guardia Civil nos ayuda a que esto vaya a menos. El teniente coronel Juan Álvarez de Sotomayor, que es el jefe del Departamento de Delitos Telemáticos del Guardia Civil, nos lo ha explicado. Te deseamos toda suerte del mundo en este año, a ti y a todo tu equipo, que estoy seguro que vais a tener mucho trabajo por delante. Juan, gracias como siempre. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Y Pablo y Mónica, como siempre, gracias. Ha sido un gran programa. Nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. A ti siempre. After Work con Eduardo Castillo.